Yo creo que fueron las dos cosas. Hay una revolución mexicana en el sentido de identificar con ella al conjunto de movimientos armados que le dieron carácter de revolución. Pero al hablar así en plural, también nos evoca que hay muchas revoluciones, tanto por su localización regional, que es muy importante, como por las intenciones o intencionalidades de cada uno de los aspectos que se fueron poniendo de manifiesto en la revolución, en esta guía que nos da el movimiento armado. Una revolución de intención agraria, otra de intención obrera, laboral, una más de intención política, desde luego, otra cultural, y podríamos agregar una quinta que sería la anticlerical. Ahí estarían las cinco revoluciones mexicanas, muchas regionales, muchísimas, muy diferentes, y una que sería pues la que identificamos como la revolución con mayúscula. ¿Cuántos finales le podemos encontrar a la Revolución Mexicana? Número uno, la promulgación de la Constitución de 17 como una fecha oficial en la cual supuestamente se condensan las aspiraciones revolucionarias. No nos la creemos mucho, pero es un final válido en un sentido. Otro, al girar la situación política en el año 20, con el arribo de los sonorenses que le dan, digamos, fin a la etapa armada de la revolución, pero sigue la etapa de los caudillos, la etapa más institucionalizada, la revolución hecha gobierno, digamos. Esta sigue de frente y digamos, englobaría al gobierno del general Cárdenas como un final más aceptado en términos generales de la revolución hecha gobierno, con la aplicación de cosas que sí se plantearon en los momentos de la revolución armada y que pues ahí tuvieron ya un acabado más final. Sin embargo, la ideología de la Revolución Mexicana, esta no terminó, sino que siguió viva durante toda la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, con muchos matices, desde luego, con etapas finalizantes a lo largo de los 70 años de gobierno priista, donde ya en los últimos pues ya se había desdibujado totalmente la revolución tal como se planteó en su final más aceptable, que sería el de 1940. Se han cumplido, otros no, y otros se han trastocado. Por ejemplo, eh, todo la cuestión laboral, que obviamente tuvo un origen justo, dio a la postre, después de muchos momentos históricos particulares, una situación tal como el sindicalismo presente, en el cual pues puede uno pensar mejor que no hubiera habido revolución. No, estuvo bien, lo que pasa es que vino una historia posterior que todo lo cambió y todo le dio un giro que no era el que se buscaba originalmente. Caducó toda la reforma agraria, toda la revolución agraria, se modificó, el tiempo la fue cambiando y bueno, pues hubo intenciones, pero también hubo el paso del tiempo que acabó con aquellas originarias intenciones. En cultura, hubo un gran momento, 2024, que sí es originario y creado por el impacto revolucionario, pero la obra de mucha obra cultural no necesariamente se debe al hecho en sí mismo de la revolución. Pudo haberse dado sin mediar la Revolución Mexicana. No, por ejemplo, la novela de la Revolución, porque se refiere a ella, pero obra incluso de algunos de los muralistas,
si no se refiere directamente a ilustrar escenas de la Revolución Mexicana, Diego Rivera, otros ya tenían su camino trazado y pues tal vez la revolución les da un pequeño empujón, pero no es necesariamente producto de obra literaria o figuras literarias, Reyes, por ejemplo, pues con y sin revolución hubiera sido Reyes. Entonces, en ese sentido, sí hubo momentos, la creación de la SEP y todo el impacto cultural, que sí pueden connotarse de producto en cierta medida de la revolución, pero que le deben mucho como modelo inspirador al propio Justo Sierra, o sea que es un puente Porfiriato Revolución, pues porque además lo hicieron gente que llegó a la madurez, que en su juventud había vivido el impacto de Justo Sierra, entonces ahí pues no necesariamente se le debe al hecho de la revolución mucho de lo que en cultura sucedió. En fin, cosas que se cumplieron, cosas que se agotaron, cosas que nunca llegaron al final, o que la propia sociedad fue demandando que pues por ahí ya había una caducidad y que había que irse por otro camino. Bueno, esa es toda una gran historia. Empezó a referirse a cosas que acababan de pasar de manera inmediata, mucha obra que contaba lo que sucedió, que constaba porque quien la contaba fue protagonista. En ese sentido, una de las obras más acabadas pues serían los 8.000 kilómetros en campaña del general Obregón, donde efectivamente es su historia, pero la da por buena como la historia de la revolución, y en ese sentido pues todo lo que se produce en los primeros años que tiene esta inmediatez pues va en ese tipo de relación. Después viene obviamente una escritura de una historia que la rechaza, escrita principalmente por viejos porfirianos, que la ven como anarquía y bandidaje, según lo expresó muy bien hace muchos años Carmen Nava, una colega. Después viene el rescate de la revolución agraria, sobre todo indicado muy bien por Frank Tannenbaum y por todos los que siguen, mexicanos y extranjeros, hablando de la revolución agraria. Vienen los intentos grandes de síntesis que elaboraron gentes como José Valadez, Jesús Silva Herzog, Manuel González Ramírez, que son los autores realmente de la Revolución Mexicana en singular. Después, con el revisionismo, viene la historia de la Revolución Mexicana en plural, las aportaciones de Aguilar Camín sobre los sonorenses, la de Gómac sobre Zapata, en fin, se nos fue desagregando la revolución, mis propias contribuciones sobre Carranza y Obregón, Javier García Diego sobre el ejército, sobre las contrarrevoluciones, y en fin, todas las diferentes aportaciones que tendieron a regionalizar toda la obra de Martínez Assad, por ejemplo, la regionalización de la revolución y las intencionalidades de la revolución que pues hacen que la escritura de su historia sea muy variada, muy plural y que siga dando lugar a cosas que todavía pues pueden resultar de interés, como enfocarse sobre personajes, sobre más movimientos regionales, aunque se ha trabajado a muchos, pero en fin todavía tiene mucho que ofrecer. Bien, yo creo que no hay que olvidar el impacto en la revolución y en todo el siglo XX de las leyes de reforma. Yo creo que ahí empieza el asunto, porque en algún sentido la reforma es más revolución y en algún sentido la revolución es más reforma. ¿Por qué? Porque al establecer la separación de Iglesia-Estado, eliminación de fueros y también eliminación de comunidades, el impacto sobre la construcción de la sociedad mexicana a largo plazo es muy profundo.
¿Qué hizo la revolución? En algunos casos contraponerse al impacto de la reforma y en otros casos extremarla. La revolución mexicana de 10 y adelante no se entendería, no sería posible sin tener detrás de sí a las leyes de real, a la reforma en general, a las leyes de reforma y todo su impacto sobre la sociedad mexicana,